Hoy en el programa de la Hora Maker imprimimos a lo grande, así que no os lo perdáis. Bueno, Gianluca, ¿qué tal? Estamos aquí en uno de los sitios, yo creo, donde se imprimen cosas más increíbles de Madrid, en 3D, en WASP Madrid. Cuéntanos qué es WASP y WASP Madrid, para los que no lo conozcan. Bueno, WASP, soy Gianluca y WASP es una empresa italiana que produce un fabricante de impresora 3D. Se ha fijado en los últimos años en la creación de impresora a gran tamaño, sobre todo a tamaño grande y gigante. Y aquí en Madrid, WASP Madrid es el primer hub de WASP y ahora están haciendo otro más en toda Europa. Tenemos ya en Londres, en Abu Dhabi, tenemos en Jersey City y van a abrir más en Barcelona, París y en Milán. Bueno, o sea que ya esto es un despliegue por todo lo alto, por todo el mundo de WASP. Aparte del tamaño, una de las cosas que más me llama también la atención de lo que trabajáis es el tema de los materiales. Porque yo siempre que hablamos de impresión 3D, que hablamos bastante a menudo, siempre tienes esa idea, ¿no? Como de evolucionar la impresión 3D hacia el siguiente nivel a través de materiales, a través de usos diferentes que no son los convencionales. Si te parece, vamos a empezar hablando de los materiales, porque yo creo que es uno de los temas que va a tener más empuje en los próximos años y que va a hacer que se puedan hacer cosas que hoy en día no se pueden hacer con impresión 3D. Sí, exactamente. En este momento la impresión 3D ha llegado a un punto donde la máquina, o sea, la impresora, ya han llegado a un punto donde son bastante desarrolladas. Se van mejorando todavía, pero ahora la investigación de todas las empresas que la están utilizando de forma industrial, de forma más interesante que imprimir en casa, se está puntualizando todo en materiales técnicos. Entonces, yo trabajo con una empresa que se llama 3D Filament, que es un fabricante de materiales, y estoy haciendo pruebas y estoy vendiendo muchos materiales técnicos a partir de varios tipos de nylon, material flexible y material, sobre todo, adapto a distintos tipos de cosas. Entonces, el futuro de la impresión 3D para mí será buscar el material justo para imprimir una pieza. De cada pieza necesitas un tipo de material distinto. Cuéntanos alguno de estos ejemplos de filamentos técnicos que puedan servir para cosas concretas, ¿no? Que tengan mejor uso que el filamento normal, PLA, ABS, lo que usemos. Claro, por ejemplo, en el sector del automotive, ahí el material normalmente que se usa es el ABS. El PLA, por ejemplo, es un material que se imprime. Lo imprimimos todos en PLA porque es más fácil de imprimir, pero es un material que vale justo para hacer un primer prototipo. Luego, para llegar a producción de piezas, a hacer un prototipo funcional, se tiene que utilizar otro tipo de material. Por ejemplo, el sector automotive, como está diciendo, necesita un material técnico que normalmente en base poliamida, entonces un nylon. Y no es un nylon normal, sino que son varios tipos de nylon. Hay yo conozco como 10 tipos distintos y cada uno aguanta una distinta temperatura. Por ejemplo, no sé, para hacer un faro de un coche, en el faro se llega a una temperatura de 130 grados. Entonces se tiene que formular un material que pueda aguantar ese tipo de temperatura. Por ejemplo, en un último trabajo que hice fue un carenado de una moto en escala 1:1, que hacerle de forma a inyección era demasiado caro. Entonces se utilizó un material producido por una empresa. Esta empresa ha formulado un material apósitamente para este tipo de pieza. Entonces, con una característica técnica, un grado de tensión, un grado de resistencia al calor, resistencia a los radios ultravioleta. Y esos materiales técnicos formulados justamente para una aplicación específica. Vamos, al final puedes imprimir una moto. O sea, al final lo que imprimes prácticamente es el cuerpo de una moto. Exacto, una moto entera. Y de hecho en este proyecto toda la moto está impresa en 3D.
e incluso el marco, incluso el motor. Están impresos no para nosotros con impresora de otro nivel, con impresora de metal, pero toda la moto está impresa en 3D. Bueno, sinterizado ahí haciendo de las suyas. También es muy interesante pensar en otros materiales que no son plásticos, ¿no? Aquí desde hace un tiempo tenéis un extrusor que permite, como inyectar cerámica o otros materiales más blandos. Cuéntanos cómo funciona esta... Sí, exacto. Wasp desde el principio creía que la impresión 3D se podía utilizar para ayudar a la gente. Entonces Massimo Moretti, el jefe de Wasp, siempre ha pensado a utilizar la impresión 3D, y por eso que tenemos el sistema Delta, que es el más modular que se puede obtener, para imprimir casas. Pero no casa con cemento, sino casa con barro. Porque el cemento, para llevarlo en varias partes de la Tierra, o para llevarlo a la Luna o a Marte, es difícil, pero barro, tierra o arena hay en todos lados. Y si hay cemento, abajo hay tierra, hay barro. Entonces, antes que empezar ya directamente con la impresora gigante de barro, empezamos con una maqueta. Un prototipo de esta impresora en escala. Y salió la impresora Delta pequeña con el extrusor de cerámica. El material que más se parecía al barro era la cerámica. Y entonces desarrollamos, dentro de 4 años, un extrusor de cerámica, que es uno de los pocos que hay que te permite controlar el flujo y quitar la burbuja de la cerámica. Por ejemplo, hablando con muchísimos ceramistas, el problema más grande que tienen en el trabajar en la cerámica o la porcelana o cualquier tipo de arcilla es que si se crean burbujas de aire, cuando se van a cocer en el horno llega a 1300 grados, el aire se comprime y explota la pieza. En el extrusor que tenemos nosotros, por ejemplo, nos permite controlar el flujo de extrusión y quitar toda la burbuja de aire. Así que la pieza está segura al 100%. Luego también sé que en algunos de los ejemplos que me viste estáis trabajando con todo tipo de acabados, de esmaltes, ¿no? Para buscar hacer piezas que no se pueden hacer manualmente, ¿no? Cuéntanos algunos de esos ejemplos de piezas que son muy difíciles de replicar o que directamente no se pueden hacer si no estás utilizando una impresora 3D. Bueno, dando muchas charlas con ceramistas, al principio todos se ponen con miedo porque dicen, eso va a quitar el trabajo. Pero lo que enseño yo es que se pueden hacer cosas que a mano no se pueden hacer. Por ejemplo, quien sabe un poco de impresión 3D sabe que la pieza de impresión 3D tiene como esa rejilla por dentro, que es el relleno. Hacer un relleno en cerámica, entonces hacer una pieza hueca o que tenga un porcentaje de relleno que sea rellena al 20%, en porcelana a mano imposible, y tampoco con molde porque luego no se puede desmoldear. Otra aplicación, por ejemplo, es hacer un simple cilindro con una pared de 1 milímetro de grosor y que todo el cilindro tenga todo el jarrón tenga el mismo grosor en toda la pared. Normalmente esta cosa en artesanía se hacen con moldes, pero el molde no te asegura al 100% que todas las paredes tengan un grosor igual. Aparte de la artesanía, por ejemplo, en este caso, tener un grosor perfecto y controlar perfectamente la cantidad de material que se deposita en la pieza, sirve para ser superconductores o superaislantes, porque la cerámica, aparte del tema de artístico, se utiliza muchísimo a nivel tecnológico. Entonces se está trabajando mucho en el tema de mezclar polvo y crear supermateriales a base de cerámica. Como estaba pensando ahora en los transbordadores, ¿no? Toda la parte de recubrimiento cerámico. Exacto. Para aguantar mucho calor. Eso es interesante. Antes nos hablabas de que la Delta había surgido haciendo un prototipo de utilizar barro, pero esto ha ido escalando con el tiempo. Ahora mismo, ¿cuál es la Delta más grande que hacéis en Wasp? Sí, la gana de hacer una casa impresa en 3D en barro ha llegado a su punto. Es decir, que el año pasado montamos una Delta que mide 7 metros de diámetro por 12 de alto, y esa Delta nos permite imprimir en barro. Y ahora estamos trabajando muchísimo en el diseño de la pieza y cómo controlar el relleno, en este caso de la pared. El pasado verano, conseguimos imprimir una estructura que todavía llaman casa, pero no es una casa, es
como si fuera un cilindro, un tronco de cono. A nosotros lo necesitábamos para ver hasta qué altura podíamos llegar con la impresión, porque en los últimos 4 años no conseguíamos imprimir más que 1,5 metros. El barro es un material básico, muy barato, pero que se porta muy mal respecto al cemento. El cemento en 1 hora está seco y entonces aguanta su propio peso. El barro tarda un día en secarse. Entonces se tuvo que parar la impresión y empezar el día después. Por eso que también el desarrollo ha permitido desarrollar el Resurrection System, que es que si se va la luz, la impresora vuelve a imprimir desde ese punto. Porque nosotros lo necesitamos no para la impresora pequeña, sino para la impresora grande. Y ahora tenemos esta estructura de 6 metros de diámetro por 4 de alto, impresa en barro. Son 400 toneladas de barro. Madre mía. Así que decíamos de gran formato, no diréis que esto no va a tope. También aparte de... quizá no se ve ahora en el vídeo, lo vamos a enseñar una foto, pero también estáis imprimiendo muebles, también se estáis imprimiendo, estamos viendo aquí que parte de todo WASP Madrid está impreso en 3D. ¿De dónde surge, por ejemplo, este tipo de diseños de muebles que son imprimibles? Mi último trabajo en Italia, antes de mudarme aquí en España, yo estaba trabajando justamente en WASP y Máximo, el jefe, me dijo: ¿qué te parece si utilizamos la botella de agua para hacer muebles? Así que vamos a ir reciclando de verdad y quitamos todo el plástico que sobra por aquí y hacemos muebles. Y me puse a investigar. Yo estaba investigando ya en un extrusor de plástico y me di cuenta que utilizar el plástico de la botella de agua, el PET, es imposible para imprimir, porque ese es un material que se utiliza por inyección. Entonces me puse a dibujar una impresora de 3 metros que puede imprimir un tamaño de más o menos 1 metro de diámetro por 1 metro de alto y que funciona con pelete de plástico. Ahí llegó un diseñador italiano que había hecho una silla que se ve en el vídeo. Estaba dibujada para hacer una extrusión en aluminio. Y nadie se aceptó el proyecto porque hacer el molde para la extrusión de aluminio valía demasiado. Y cuando vi que con la impresora 3D era el mismo proceso, se podía sacar la misma pieza a un precio súper bajo, muy, muy, muy bajo, digo, bueno, aquí está. Y entonces el designer, Giorgio Curioli, modificó un poco el dibujo para adaptarlo a la tecnología, como se hace siempre, y conseguimos imprimir la silla. Ahora mismo estamos trabajando, o sea, volviendo un poco al proyecto inicial, con una empresa italiana que hace tapones de botella. Por ejemplo, nos dan todos los tapones que salen con un defecto, que no se pueden utilizar, y los tapones sí que se pueden reciclar muy bien, porque ese polipropileno es un material perfecto para imprimir. O sea que al final se va cerrando el círculo y siempre tomando materiales que se pueden utilizar. Sé que también en esta línea de trabajar y desarrollar como cosas nuevas, estáis probando a utilizar la impresión 3D para casos como muy específicos de tema médico, mezclando la parte de los materiales con la parte de la tecnología de impresión. Sí, ahora mismo el tema medical es muy muy fuerte en el sector de la impresión 3D. Hay de todo. Hay mucha gente que vende férulas impresas en PLA como material medical, y hay mucho más que se están implicando para formular materiales que sean certificados. El problema de la impresión 3D, sobre todo ese del FDM, de la deposición de capa, es que entre las capas se depositan bacterias. Entonces eso te puede dar alergia, te puede dar picor y dar mucho problema. Y el PLA no puede ser certificado. Cualquier tipo de colores, no se puede utilizar un material de cualquier tipo de colores, porque los pigmentos no son certificados para uso medical. Entonces hay varios que se pueden utilizar y se están formulando formulaciones de materiales justamente para el sector medical. Son materiales base normalmente poliamida, base polipropilene, base ABS, que están certificados para el sector medical. WASP tiene un departamento que se llama WASP Medical, donde han hecho un escáner, un body scanner, y están trabajando con varios médicos, porque al final siempre ahí, como para la cerámica, que sin ceramista no se podía llegar ahí, en el tema medical, sin médicos no se va a ningún lado. O sea, cada uno puede inventarse cualquier cosa,
pero al final no hay nada de profesional. Para hacer algo de profesional tiene que estar un profesional del sector que te explique cómo se hace, porque al final cuando haces un implante, cuando pones un corsé, cuando haces una prótesis, no eres tú que la puedes poner al paciente, sino que tiene que estar el médico. Y el médico sabes cuáles son los problemas que surgen. Claro, eso es fundamental. Siempre con esta idea de cómo llegar al siguiente nivel, siempre le pregunto a la gente con quién le gustaría que hablara y qué le gustaría que le preguntara. No sé si tienes a alguien que esté trabajando en algo de 3D que digas, me gustaría saber qué está haciendo no sé quién, alguien así que te llame la atención. Me gustaría saber qué están haciendo en Ámsterdam. Ahí en Ámsterdam hay un polo de investigación que están de desarrollo sobre la impresión 3D a alto nivel y todavía está todo secreto. Otra cosa que están haciendo, están en la NASA, por ejemplo, tienen toda una parte de impresión 3D que están desarrollando. De hecho, sé que tienen una máquina de WASP. No sé para qué. Secreto. Pero, de verdad que no sé para qué, pero sé que están utilizando con material cerámico. Entonces sería interesante. Wow. Pues nada, intentaremos investigar quién está haciendo qué. Y nada, gracias por la entrevista, Gianluca. Y nada, seguimos aquí hablando en Laura Maker, llevando la impresión 3D más lejos, más grande, más arriba. Chao. Chao. Bueno, amigos, y hasta aquí hemos llegado con un capítulo más de La Hora Maker. Espero que os haya resultado interesante y que hayáis descubierto nuevas posibilidades de cómo usar las impresoras 3D y todo el campo que nos llega con estos nuevos materiales. Recordaros que tenéis todas las referencias en la web de La Hora Maker, www.lahoramaker.com, y que gracias a vuestro apoyo en Patreon hacemos cada día mejor este programa. Si queréis apoyar La Hora Maker podéis hacerlo desde la web de Patreon, www.patreon.com/La Hora Maker. Agradeceros muchísimo vuestro apoyo a toda la gente que se ha sumado en el último mes, y en el programa de hoy queremos dar un agradecimiento especial a Jorge Pérez, más conocido en Twitter como Akira-san, una persona súper inquieta, súper activa, muy curiosa, que está ahora justo arrancando los talleres de otoño en un espacio que se llama Ripolab Hack Lab, que está en Ripollet, donde, bueno, desde un ámbito social se dedican a hacer divulgación tecnológica. Si no lo conocéis y queréis pasar por allí, darle un ojo a la web, que la vamos a poner también en las referencias de La Hora Maker. Y también vamos a dar las gracias a Pablo Rubio, que es en Twitter Pablo Rubma, que se lo está pasando pipa con todos los módulos imprimibles de la iZoom Alhambra. Así que nada más, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos en La Hora Maker. Volvemos y seguimos en este otoño Maker lleno de actividades, lleno de información y lleno de posibilidades y cosas para hacer. Un saludo.